En esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración. Oh Padre del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. ¿Nos sentimos así a veces? Sí. ¿O nos creemos sabios e inteligentes? Que bueno, el Señor quiere, de alguna manera, que seamos como niños. ¿Y por qué querrá que seamos como niños? ¿Qué tienen en especial los La niños? inocencia, Bien, la sinceridad, bien. ¿Qué más? la simpleza, Bien, bien. El depender, ¿no? claro. Mucho más. ¿Y qué más? Tienen algo fundamental los niños. El amor. Creen absolutamente. Creen, Claro. creen. Los niños creen lo que vos le decís. Y sobre todo lo que sus padres le dicen. Ellos creen, ¿no? Pero nosotros, vieron que nos encanta en la relación lo sofisticado, lo elevado, buscamos con Dios eso, ¿no es cierto? Queremos que nuestra relación con Dios sea de esta manera, y nos importa mucho esto de lo que los iluminados pueden alcanzar. Y esto lo vimos un poco en la materia anterior, ¿vieron? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que había algunas personas que llegaban a ciertos lugares y cuando pensamos lo que estudiamos en clase de Biblia a la mañana, ¿no? Y sobre lo que el apóstol Juan tanto recalcaba, ¿no? De aquellos que se creían iluminados, ¿no? De parte de Dios. Pero se nos complica cuando nos sentimos excluidos de esa élite. A veces nos comparamos con la gente, ¿no? Nos comparamos con otros. ¿Por qué no tendré los dones que tiene tal persona? ¿Por qué cuando yo oro no se sanan las personas milagrosamente? ¿No? Y tal vez cuando vos oraste no te das cuenta que se sanaron y se sanaron en el alma y no en el cuerpo y se sanaron de otra forma. Pero buscamos aquello que es más visible, ¿verdad? Así que dice, tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al ser humano, pero este se ha buscado demasiadas complicaciones. A veces nos complicamos bastante, ¿no? Y complicamos también nuestra relación con Dios, ¿es así? No, siempre. Siempre. Siempre la complicamos. Bueno, por eso esta materia, ¿cómo se llama? Espiritualidad simple. Encontramos gente que le cuesta disfrutar a Dios, que no logran escuchar su voz, que no logran percibir su amor, o que se sienten cristianos de segunda categoría. ¿Les pasó esto alguna vez? No sé si tanto decir cristiano de segunda categoría. Pero, Bien. Pero en situaciones acercándonos. Ajá. No te sentiste un cristiano de segunda categoría, pero te costó escuchar la voz de Dios. Sí. Pero todo por hacer las cosas mal, Marcel, ¿entendés? Porque, es decir, con este libro es donde lo comprendes. Porque Dios es un Dios simple. Es simple. Sin embargo, yo muchas veces, al no entender, dije, hasta llegué a pensar, esto no es para mí. Ajá. Porque no lo puedo comprender. Ajá. Después, no leí este libro, pero hubo personas que me explicaron que no era tan así. Tal cual. A veces por querer o por ponernos parámetros Claro. demasiado altos, ¿no? O ver o imaginar que podemos o que debiéramos ser como ciertas otras personas son con Dios, no logramos disfrutar nuestra relación con el Señor, ¿no? Y dicen,
Otros entran en esto, viven en una obligación. Dice, para llegar tengo que orar más. O para llegar tengo que hacer mi devocional todos los días. Y bien tempranito. Al arrancar la mañana, tenés que leer más la Biblia. Y parece... Hay una lista de cosas. Parece que a veces se hacen estas cosas, ¿no? Y ahí me fui otra vez para atrás. Pero lo que debe ser un disfrute se vive como algo tedioso y rutinario. Así es como nos explica el autor, ¿no? Y es cierto esto. ¿Disfrutamos de nuestra relación con Dios? ¿Disfrutamos? Es importante disfrutar de la relación con Dios. Porque nosotros debemos servirlo a Él, sin duda, pero no con un activismo, sino con un disfrute de su presencia. Así que bueno, ahora el autor dice, es cierto que Dios es un Dios incomprensible, incontenible, indescriptible, y él dice, y todos los ibles que se les ocurran. Pero no hay recetas o tips para encontrarnos con él. El autor dice que no hay esto de 3 pasos para encontrarte mejor con el Señor. Saben, yo tengo una hermana que es psicóloga, que ha venido a la iglesia, ¿no? Y tiene un programa en la televisión, no, en la televisión de allá de la zona de donde es, en Berazategui, ¿no? Y claro, yo estuve pispeando los programas que hacen, todos los programas son 3 pasos, 5 pasos para, 3 pasos, y yo digo, pero todo es así. No la critiqué a mi hermana, pobre, si llega a ver esto. Pero la realidad es que con el Señor no es así. No hay una estructura, porque nuestro Dios es un Dios desestructurado. Sí, es cierto, tenemos que guardarnos en santidad. Sí, hay que buscarlo. Pero sobre todo, dejarnos encontrar. Sí. Yo siento, no voy a decir la palabra siento porque no es correcto, o sea, yo considero de que todo eso que el autor describe son resultados de mi relación. Es decir, el principio de Dios es, como dice la Escritura, el que busca a Dios debe creer que le hay. Claro. Entonces yo no puedo buscar a Dios si yo no creo, primero que nada, que Él existe, que Él está. Claro. Y que todos esos objetivos, que uno de los que aprendí hace poco es inescrutable. Es decir, lo que engloba todo eso. Y el resultado de entender de que Dios está es orar, es buscarlo y no hacerlo de una forma de receta para conseguirme con Él, sino porque como estoy con Él, hago esto. Claro. O sea, va al contrario de como generalmente, y lo voy a decir, a lo mejor suena feo, pero de lo que nos enseñan en las iglesias. O sea, debes tener una vida espiritual tal, debes hacer, debes comer. Y entonces nos cargan tal judaizantes, tan fariseos, de miles de cosas que tenemos que hacer para llegar a un nivel óptimo de espiritualidad, cuando realmente ese nivel óptimo de espiritualidad es al revés. Es la recepción, es la condición que yo recibo posterior de yo entender, de disfrutar. Jesús hacía todo eso. Pero lo primero que Jesús entendiera que su relación con el Padre no era orar, no era sanar enfermos, no era levantar muertos, no era predicar. No, su relación con el Padre era su relación. Era relación íntima. De hecho, esto se basa en esto que dice la palabra, ¿no? Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Es la reciprocidad de ese amor, ¿no es cierto? Ahí está la chica en su devocional, ¿no?
Sin embargo, nuestra relación con Dios no debería tener tantas vueltas. Jesús con su gracia arruinó las religiosidades para que vivamos una comunión íntima, cotidiana, sincera, plena. Me gustó esta palabra, callejera. ¿Eh? Sí, la marcaron, ¿no? Profunda, doméstica, o sea, lavando los platos, haciendo la cama, ¿no? Transformadora, simple. Una relación así con el Señor. Bueno, esto es lo que vamos a procurar, ¿eh? Este libro trata de compartir ese amor simple y complejo a la vez, y a eso lo llamamos espiritualidad. Y esta introducción termina con esto, como dice el autor: fuera de ese amor, lo demás es puro cuento. Bueno, esta es la introducción, y ahora sí, esperen que termino esto. Salimos de acá. Y vamos por acá, al capítulo 1, a ver, que se llama Espiritualidad Simple, pero lo más raro es el título, ¿no? No hagas nada. Y el texto dice: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. ¿Han tenido que vivir esto alguna vez? Sí. ¿Eh? Yo te cuento que cuando leí eso recibí una cachetada. ¿Por qué? Porque es que como uno tiene como eso, como rituales. Hago esto, voy a hacer esto. Lo menos esa palabra callejera me acordé de Valera, los delirios en la calle. Pero esto me dio, de verdad que yo se lo dije a él: esto me cacheteó. El primer me cacheteó, porque es que de verdad, ¿sabes? Como que a veces te afanas agregándole tú mismo, cosas que tienes que hacer. Es difícil quedarse quieto. Ahí está. Es difícil quedarse quieto, no hacer nada. Estamos todo el tiempo esto de buscar, y yo lo he buscado por todos lados. Querer poner nuestras propias recetas, ¿no? Entonces de repente él dice: calma. Quédate quieto. La verdad que no hay ningún mérito, dice el autor, en no hacer nada. Pero el Señor dice: me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no me invocaba, que no invocaba mi nombre, le dije: aquí estoy. Lo dice en Isaías 65:1. Y esto es algo impresionante. Es algo impresionante porque el Señor lo dice sobre Israel, a quien Él buscó. Y si buscamos en el Antiguo Testamento, las veces que Dios busca de distintas formas a Israel, y lo hace de la misma manera con nosotros. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Si buscamos en la iglesia vamos a encontrar un montón de testimonios que les van a decir: no, me encontré con Cristo de casualidad. ¿Lo estaba buscando o no? ¿Es verdad? ¿Sí? Mi papá, cuando venían a hablar de Dios, le decía que nuestra familia era atea. Ajá. No me bautizaron nada, y yo decía: ¿qué es eso? Y cuando fui creciendo me llamó la atención un cuadro que tenía mi mamá, donde había 3 nenitos orando. Siempre me llamaba la atención. Y cuando nos llevaron a una iglesia que le pedí a mi mamá decía: pero está cerrada, siempre decía: está cerrada. Y es verdad que Dios sale a nuestro encuentro, no que uno tiene que estar buscándolo desesperadamente. Eso me llamó la atención hasta que un día dije: ¿qué será esto? Me acuerdo que cuando llevé a mi nena a colegio, no recuerdo bien, me dieron las Biblias chiquititas, las azules. Así, en los Nuevos Testamentos de los Gedeones. La primera vez lo rechacé porque yo no sabía de dónde era. ¿Viste? Cuando no saben ni lo que es.
Entonces después una mamá me dijo, no, eso es la Biblia, qué sé yo. Y yo dije, si lo llevo a mi casa, que era mi papá. Porque uno siempre decía, ahora tanto lo que se dice papá. Y empecé a leer un poquito en el baño y después me acuerdo que le fui y le pregunté a mi abuelo. Le dije, abuelo, ¿Dios existe? Porque papá dice que no existe. Y entonces mi abuelo dice, ¿vos al aire lo tocás? No. ¿Lo sentís? Y sí, respiro, decía yo. Bueno, Dios es igual. Ajá. Cuando crezca más, vas a ver que Dios existe. Y después me casé y cuando mi nene tenía 2 meses de edad, yo estaba haciendo un asado que venía mi marido a comer y recuerdo que estaba haciendo el asado en esas cocinas chiquitas y había venido mi suegra a visitarme de casualidad y siento una voz que dice, mirá al nene, andá a ver al nene. El nene tiene algo. Y corro a la pieza que lo había dejado dormido el bebé. Y bueno, me puse como loca, le dije a mi suegra que el bebé tenía algo, le saqué toda la ropa, lo revisé todo. Y mi papá, que trabajaba en el hospital San Isidro, me dice, quédate tranquila, vos debes estar nerviosa, ¿viste? Cuando te dicen, estás alterada, calmate. Y yo decía, ya hay que llevarlo al hospital. ¿Pero por qué? ¿Vos le diste algo al nene? ¿Qué hiciste? Me decía mi papá. Digo, yo no hice nada, pero yo escuché una voz que me decía que el nene tiene algo. Lo llevé al hospital de San Isidro, toqué el botón de emergencia y el nene tenía que se licuaba la sangre. Me decía, mamá, ¿vos le diste algo al nene? Como que me corrían, ¿viste? Claro. Y yo le decía, no, pero yo decía, si mi papá no me creyó, Claro. no le puedo decir al médico que escuché una voz que me decía que vea al nene. Se la encierran. Pero yo pedí un análisis de sangre. Yo pedí un análisis de sangre y un análisis de orina, pero más pedí el de sangre. Pero vos le diste algo al nene, me decían. Y bueno, fue tanta mi insistencia que le hicieron y ahí daba que tenía púrpura trombocitopénica. Acá en Argentina fue el único caso en un bebé de 2 meses, porque se da en nenes de 6 años para arriba. Me trasladaron al Garrahan ese mismo día porque Nora se desangraba con el roce del pañal. Y yo decía, Dios existe. ¿Quién me va a hablar? Y yo estaba cocinando un asado para esperar a mi esposo. Qué terrible, Esa fue la ¿no? primera vez y yo no oraba nada, no conocía nada. A partir de ahí, A partir de ahí ya mi relación fue otra. Como que yo ya escuché y empecé a buscar. Mira, y Dios busca, ¿no? Como decía acá, Dios te busca. Sí. Hace poquito fuimos a repartir tratados con la iglesia de Beca. Entonces, y yo iba con Verónica García. Entonces estuvimos recorriendo. Estábamos llegando a un lugar y veo que una persona salía y se volvió a meter en donde vivía. Cuando justo llegamos a esa casa, estaba por salir, entonces yo le doy el tratado y le digo, hola, buen día. Es una invitación para que conozcas a Dios. Me lo agarró así, nos miró, pero re mal. Bueno, dijo, viste, así, pero de muy malas maneras. Seguimos caminando con Vero, llegamos a la esquina y se acerca esta persona y me dice, señora, perdón, le pido perdón porque la traté muy mal. Dice, pero, leyó lo que decía el tratado. Dice, pero esto me interesó, esto no va a ir a cualquier lado, esto lo voy a tener muy cerca. Y aclara, yo soy ateo, que Dios las bendiga. Era un ateo, gracias a Dios. Está buenísimo, buenísimo. Bueno, miremos, ociosos. Dice, ociosos. ¿Queremos enriquecer nosotros nuestra vida espiritual? ¿Cómo lo ven? ¿Queremos orar más? Estuvimos tratando esto un poquito en el tema, ¿no? Queremos sentirnos más cerca de Él, ¿verdad? De alguna manera debemos reconocer que nada podemos hacer por nuestros propios méritos. Antes decía que no había ningún mérito en no hacer nada, pero en realidad por propio mérito no podemos hacer nada tampoco. No es una receta simplista, pero el autor da 3 pasos para ayudarnos en nuestra espiritualidad. El primero es reconocerlo. Eres un desastre. Está fuerte cuando el autor dice, ¿no?
hay que reconocer que somos un desastre. Es fuerte, ¿no? ¿Es verdad o no? No, no coincido. A ver, No, no coincido. Claro. Hasta ahora, en estos 2 capítulos, el actor, que lo conozco, no es mis incidencias, pero hasta ahora. hasta ahora, Es nada, son 2 capítulos. pero no está hablando en sí. O sea, tal vez sea una forma de empezar, hubiera querido seguir leyéndolo, pero por obediencia de las indicaciones para hablar, porque muchas veces es empezar así, sos un desastre para después decir otra cosa, ¿no? Pero acá en realidad él habla de que somos un desastre en este capítulo nada más. Y él dice que nuestra relación con Dios muchas veces es un desastre. ¿Y a qué se refiere con esto? ¿No nos pasa que nuestra relación con Dios a veces es así? Valles altos y bajos. ¿O todo el tiempo estamos acá arriba? Es variable, pero no un desastre. Claro. Bueno, está muy bien. Porque es como toda relación, ¿no? Es como si yo dijera, mi relación con mi hijo es un desastre. No, tiene altibajos, tiene días buenos, días malos. O la relación con tu esposa es un desastre. No, tendrás buenos días, buenas épocas, buenas temporadas. Y con el Señor es lo mismo, porque es una relación personal, de amor, íntima. Y bueno, Es una palabra extrema, es una palabra extrema, ¿no? Pone título, no hagas nada. No estoy de acuerdo. O sea, por supuesto que todo es obra de Dios y por supuesto que Él es el que me busca y Él es el que me llama, Él es el que me enamora, pero yo tengo que dar el paso de fe. Yo tengo que dar mi acción. O sea, esto escrito así para alguien que no conoce al Señor, yo diría que es hasta Sí, puede ser. peligroso. Yo diría que Hasta ahora, perdón, quiero Pero- decirlo, hasta ahora. Hasta ahora. Seguramente en el último me retractaré. No, puede ser que no. Ay, vos habías levantado, ¿no? Vos. ahora una cosita, capaz que en vez de decir un desastre, eres imperfecto. ¿Ah? Eso Bien. Eso está un poco No, y Eso yo es creo una realidad, eso es una que donde realidad. dice no hagas nada, él quiere decir para un poco, dejate amar. En Claro. ese sentido lo interprete más. Bien. Si leemos la palabra que dice en Mateo 5:3, que dice, son felices los pobres de espíritu, ¿no? Que es la palabra rema, ¿no? Que después viene todo el capítulo. Y en realidad yo lo interpreté que eres un desastre si yo lo llevo a esta palabra, el pobre de espíritu, el que reconoce su condición, ¿no? Ante Dios, como mirar a Dios y mirarme a mí, yo reconozco que, ok, soy un desastre, pero desde este punto de vista, desde esta palabra, que somos bienaventurados, yo lo de Reina Valera, bienaventurados los que son pobres de espíritu, los que reconocen su condición. Y la primera vez que hablé con el pastor Gustavo en esta iglesia, primera vez, recién me convertí, la primera entrevista con el pastor Gustavo, le digo, bueno, ¿y qué hago? Me dijo, no, no tenés que hacer nada. Así que cuando leí, no tenés que hacer nada, es real, fue con el pastor. Yo, en eso, lo que él dice es así, por varias cosas. Y yo no estoy en contra de la palabra somos un desastre, porque lo somos. Y si es una persona nueva que lo lee, enhorabuena, tenés que enterarte que sos un desastre, no te tengo que dorar la píldora. Si por eso fuera, no hubiera habido nunca un solo avivamiento, ni un converso por las predicaciones de un montón de gente que hoy admiramos, que lo que estaban diciendo era lisa y llanamente, son una manga de pecadores, se van al infierno y se acabó. Era, o sea, al lenguaje crudo de hoy, ¿no? Pero estaban diciendo eso. Ahora lo que En la época era así, tal cual. lo que él está diciendo es decir, sos un desastre, pero precisamente por pararse en eso y decir, mirá el desastre que soy y Dios me ama. ¿Y qué tengo que hacer yo? Nada. ¿Por qué? Porque venimos con toda una idea de religiosidad por nuestro trasfondo. Porque todos se dicen ateos, pero son como el que se encontró mi mamá. Ateo, gracias a Dios. Sí, porque son todos ateos hasta que se cae el avión, hasta que pasa algo. Entonces, el tema es, entonces venimos de un trasfondo generalmente acá, católico romano, que tiene un componente principal
paganismo total y absoluto que volvió otra vez con lo que Jesús vino a romper, que era esa religiosidad, es el que vos, lo que hagas vos, tu mérito, Entonces, cuando yo reconozco otra vuelta eso, vuelvo a la sencillez. ¿Lutero qué hizo con la Reforma? Justamente estuve leyendo el tiempo un libro que está buenísimo. ¿Por qué derivan toda la Reforma y todo lo que trae? Porque se da cuenta que era un desastre. Cuando lee dice, soy un desastre, pero ¿y qué tengo que hacer? No tengo que hacer nada, porque justo por la fe vivirá, y la fe, la gracia, y la salvación era por gracia, no con todo lo que estoy haciendo. Ajá. Y ahí armó un lío bárbaro. Sin querer ni siquiera hacer una reforma ni nada, no venía por ahí. Entonces, sí, tal vez no somos el desastre, lo que pasa es que no nos gusta. Es reconocerlo, pero parado en ese versículo. Claro, De hecho, a ver, yo digo una cosa, esto es, primero, es el autor, merece mi reconocimiento, escribió un libro, no cualquiera, o sea, merece mi reconocimiento. Ahora, cada uno hace su libre interpretación. Ahora, si yo voy a la Real Academia Española que dice que desastre es, entonces yo digo, eres desgracia grande, eres suceso infeliz, eres lamentable, digo no, porque Dios no dice eso de mí. Y si Dios no lo dice de mí, ahora, en mis oraciones personales, muchas veces le digo, Señor, qué mal estuve, hice todo al revés de lo que vos me enseñaste. Pero ni siquiera yo me digo jamás, sos un desastre, porque entonces estaría diciendo que Dios se equivocó conmigo, y con vos, y con vos, y con vos. No me gusta a mí, es personal, es una opinión personal y hasta ahora. Y es válida. Y hasta ahora. A ver, es algo que expresa el autor y yo no lo quise cambiar. Te pongo una opinión muy personal en el sentido de que esa palabra desastre la usan mucho acá los argentinos. Yo dije, cuando la leí, yo dije, esta palabra por lo menos, o sea, yo dije, ¿quién es el escritor? Y empecé a un argentino, listo. Es Ya está. un modismo muy nuestro, es decir, qué desastre. Eso lo vi. Y queda un poquito menos o más formal que decir, somos unos cachivaches. Y no podés escribir, porque la mitad de los países de la hispana no entendería qué estás diciendo. Entonces, es un desastre. Una cosa es sobre una persona, y ahí se refiere a una persona, y otra cosa es, la economía es un desastre, bueno, Es un pero, o sea, Déjenme. no creo que, ni siquiera creo que sea argentino, porque Déjenme. a la gente argentina no creo que hablemos así. Nosotros. Déjenme terminar. No estoy de acuerdo. Dio 3 puntos, ¿no? Reconócelo. Eres un desastre. El segundo punto, disfrútalo. Dios te ama a pesar de todo. Y el tercer punto, responde, ama. Cuando Él dice esto, eres un desastre, está diciendo, mira, reconoce que sos un pecador. Lisa y llanamente está queriendo decir eso. Reconoce que sos un pecador. Que por más que tratemos nosotros con nuestras formas, con nuestra vida, con nuestra justicia, con nuestro devocional, no vamos a llegar nunca a la medida de la estatura de Dios. Se refiere a pecador, sí, pero tiene desastre. Eso es lo que Él está diciendo. Pecador. ¿Cómo? No dejamos de ser pecadores. No, pecador sí, pero Como no pecadores desastre. se recupera. Ahora, Porque pecador es otra cosa. lo importante es esto. Disfrútalo porque a pesar de lo que sos, a pesar de lo que somos, Él nos ama. A pesar de mis fallas. Yo creo que eso también lo sabe. A pesar de mis fallas. Y entonces respondemos como dijimos antes, con amor. Claro. Porque Él nos amó primero, amamos. Ahora, dice, quédate quieto y reconoce que Dios es Dios y que tú no. Está buenísimo. Que no tenemos el control de todo. ¿Verdad? Qué difícil, ¿eh? Y esto de quieto me llamó la atención. Yo busqué directamente, vieron que él dice que significa aflojar. Yo busqué en el diccionario y la raíz primaria es aflojar. Y en muchas aplicaciones, literalmente o figurativamente, también significa aplacar, bajar, ceder, ser débil, debilitar,
declinar, dejar, desamparar, desfallecer, desmayar, detener, flojo, intimidar, negar, negligente, quieto. No es solamente aflojar, es bajar de caballo, ¿viste? Es aplacar, es sentirme realmente débil y reconocerme débil, porque su poder, dice la palabra, que su poder se perfecciona en mi debilidad, y cuando yo me la creo es cuando peor estoy. Y esto te puedo asegurar que es así, Cuando me la creí es cuando más bajo caí. Yo pienso que una de las cosas que no podemos perder de vista es que nosotros no somos lo que Dios ve. Es decir, Dios me ve a través de Cristo, porque es en Cristo lo que yo puedo hacer. Cuando yo me veo, yo soy un desastre. Ahora, cuando Dios me ve en Cristo, la cosa cambia. Tal cual. ¿Entiendes? Tal cual. El mismo apóstol Pablo reconocía que él hacía muchas cosas que no quería. Que no quería. Lo que quería no lo podía hacer. Es decir, seguir más allá de la palabra, si esta palabra o no, independientemente, Dios a mí no me ve. Cuando yo paso a la justificación, yo paso de culpable y no paso a inocente. Yo nunca voy a dejar de ser culpable. No. Yo no soy inocente. El pecado Paso a lo cometí. justificado. Paso a ser justificado porque alguien está tomando mi lugar. Y entonces Dios, a través de ese vínculo perfecto en Cristo, me ve. Porque si me vuelve a ver a mí, vuelvo para atrás. Tal cual. Exacto. Así de sencillo. Entonces, yo sin Cristo al frente, yo no sirvo. Porque Tal cual. siempre estoy dependiendo de Él y de estar en Él para que Dios pueda tener esa relación. Por eso es que mi relación va de mí a Cristo y Cristo a Dios, ¿no? O sea, tengo una relación directa con Dios porque Él es el vínculo perfecto en fe. Tal cual. Él es un intercesor perfecto, simplemente que no tengo que llamar a Cristo sino que creó ese puente en fe para yo poder acceder al Padre. Pero Él está allí, no puedo sacarlo del frente de mí. El día que yo quite a Cristo del frente de mí, trate de ir a Dios directo. Tal cual. Por eso dice, no todo depende de nosotros, sí. A ver, como sabes, siempre vengo por veredas distintas, ¿no? En mi forma de ver la vida y ver esto, ¿no? Pero cuando yo reflexionaba sobre esto, yo siempre trato de plantear esto, que a veces qué es lo que está queriendo transmitir el autor para poder desarrollar cuando quiero transmitir. Entonces, comparto mucho la idea de Julio en este sentido, que es decir, la palabra desastre me capta, que lo que sí digo es una manera de captar mi atención porque es lo que él desea impactar. Con un título como espiritualidad simple, ya me hizo un montón de lío. Entonces, la espiritualidad no es tan simple, pero él la plantea como algo así. ¿Se entiende? Sí. Pero ¿por qué voy a esto? Porque yo hubiera puesto, para convivir con todos, hubiera puesto, por ejemplo, eres humano. Porque la humanidad, de cualquier ángulo en que vos lo mires, es una humanidad caída. Porque lo dice Génesis 3. Y de ahí para adelante ya parte desde ese punto. Pero ese desastre es más creo que fue una transmisión de algo de conversación. De causar esto, para conversación. Hay algo que... Lo que decía Julio en ese sentido, pero ponerme pecador también todavía es muy conceptual, en donde algunos no se ven pecadores y sí se ven. Y pasa a ser algo relativo también. Claro. Pero cuando yo me clasifico en la humanidad, ya marcó una pauta, que es decir, la humanidad está caída, no hay vuelta. Tal cual. Desde esa plataforma, todo lo que hagan no suma, que es lo que No- vos decís. no suma. A eso me quiere llevar. Que es desde la plataforma donde vos te mires, desde tu mirada. No podemos hacer. No hay chance. De la segunda manera, ahí es donde yo relativizo eso también, de la segunda manera, Dios te mira igual, perdón que ahí difiero en esto, pero cuando tú haces tu acción, que no es quieta tampoco, cuando yo hago mi acción de fe, de
reconocer que soy un pecador, ahí se transforma la mirada de Jesús y la mirada de Dios en mí. Si no, sigo igual. Tal Por cual. eso es que el punto de la religiosidad, porque cuando mi religión me marca algo, me hace ver desde esa plataforma. Entonces, genial, yo con solo ser religioso ya tengo todo. ¿No? Por eso acá dice, no todo depende de nosotros, algo va a depender de nosotros. ¿Qué querías decir? Creo que es muy joven también él, y él habla como así. No tiene 40 años. Es cierto, es cierto, es cierto. Dice, no todo depende de nosotros, no todo depende de gente que capta, a mí no me capta, pero... de nuestra iniciativa o de nuestra inteligencia o de nuestra capacidad, no todo depende de nosotros, ¿no? Debemos reconocernos pobres de espíritus y esto significa abandonarnos en Dios. Abandonarnos en Dios. Esto es lo que él está queriendo decir. Dice, quédate quieto. Afloja un poco. Lo que pasa es que a veces nuestra capacidad, cuando es un tanto trabajada, hace de que estemos pendientes de lo que nosotros debemos demostrar. Yo quiero decir algo, ¿no? La idea que tiene el autor es de movilizarnos. Claro. Es de movilizarnos. Y yo te animo a que si hay algo que te llama la atención en el libro, hay que buscar ahí. Hay que buscar. Hay que revolver ahí. Porque Dios ahí es donde Él nos va a querer hablar. Y su idea es cambiarnos a su forma, a su imagen. Que nos moldee como Él quiere, ¿no? Él es quien toma la iniciativa. Lo hizo en Belén, hace 2000 años, y lo sigue haciendo hoy. No, porque hiciste lo de la Navidad. Ahora, ¿alguno vio conoce la historia de Graham Bell? De este violinista que él cuenta ahí en la historia. Si ustedes lo buscan en internet, en el 2007, Graham Bell, el Washington Post, los contrató y le dice, mira, ponete en el subte y toca. Y tocó el tipo unas piezas increíbles durante 45 minutos y se pararon 7 personas y juntó creo que $5, no me acuerdo cuánto, ¿no? Yo vi el video porque está grabado el video. El tipo toca de una manera impresionante, ¿no? Pero después él comenta en el Washington Post, dice, en una sala de música me enfadaría si alguien tose o si se oye el sonido de un teléfono móvil. Hace poco fui al teatro y claro, yo no me di cuenta, me había dejado el teléfono sin ponerlo en vibrador, ¿no? Entonces, no había sonado mi teléfono ni nada, pero cuando lo saco para ponerlo en vibrador, me apuntaron con un láser verde desde arriba. Digo, pará un poquito, yo lo que quiero era evitar un problema, los tipos te apuntaban, ¿no? Y dice, pero aquí mis expectativas disminuyeron rápidamente, empecé a apreciar que no existía ningún tipo de reconocimiento, ni siquiera una leve mirada hacia arriba. Estaba extrañamente agradecido cuando alguien lanzó $1 en vez del cambio, dice Joshua Bell en abril del 2007. No sé si es el mismo caso, pero hay uno también de un experimento que hicieron que una persona, no sé si, y en la noche él tenía un concierto y la gente pagó miles de dólares para ir a verlo. Dice, esto dice un hombre. Miles de dólares en el teatro y él ahí tocó gratis y nadie le prestó. Y nadie se paró. Uno que cobra $1000 por minuto. Ahora, fíjense esto, me sentí extrañamente agradecido cuando alguien tiró $1, o sea, se sintió extrañamente agradecido cuando alguien le prestó atención.
¿Cómo se siente Dios cuando no le prestamos atención? ¿Cómo se siente cuando yo no le presto atención? ¿Se pusieron a pensar alguna vez cómo siente el corazón de Dios en nuestra relación íntima con Él? Un día el Señor me habló a mí. Yo tenía a mi hija mayor, chiquita, 2 años. Y yo llegué a mi casa y ella vino corriendo a abrazarme. Me dice, ¡papá! Viene y me abraza. La abrazo, la Priscila, que hace 2 besos, ¡pum! Se bajó y se fue. Y yo me quedé. Y el Señor me dijo, ¿sabes cuántas veces haces esto conmigo? Y me partió el corazón. Porque constantemente Él me habló de mi relación como hijo con un padre que ama estar con sus hijos. Ahí sí le puedo decir, mi relación con vos es un desastre. ¿Me comprenden? Ahora, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Este texto es terrible. Dice, el Señor canta de alegría por vos y por mí, a pesar de todas nuestras fallas, ¿no es cierto? El segundo punto, quédate quieto y reconoce que Dios te rodea permanentemente con su amor. Vivimos ensordecidos, aturdidos en pensamientos y actividades, algunas religiosas y supuestamente espirituales. A veces nos involucramos en un activismo. He vivido mucho tiempo de esta forma. Debemos dejarnos encontrar por Dios, porque Él es quien nos busca. Pero se acerca el tiempo y de hecho ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca, y esto me llamó mucho la atención, cómo el autor hace énfasis en esto. El Padre busca, Él te está buscando personas que lo adoren de esta manera. Él nos viene buscando más y más. La palabra buscar es en pos, significa también requerir, demandar, pedir, preguntar, preocuparse, procurar, querer. Esto es lo que Él dice, ¿no? Buscar. Él nos está buscando. Él nos requiere, Él nos demanda más. Él pide por nosotros, pregunta, ¿qué estás haciendo? Le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Adán y a Eva, ¿dónde estás tú? ¿Sabes qué? Ahorita justamente quería intervenir en eso, porque tú tienes una hija psicóloga, pregúntale sobre el síndrome de vida ocupada. Eso es algo que venimos arrastrando y a medida que ha pasado el tiempo estamos peor. Síndrome de vida ocupada dice que cuando no estamos haciendo algo nos sentimos mal. Y eso pasa en toda área, inclusive la espiritual. Y yo una vez estudiando el libro de Génesis, sí, dándole otra vez al libro de Génesis, ese pasaje que a pesar de que la Biblia no lo toma muchas veces, el hecho de que cuando Dios baja y le dice a Adán, ¿dónde estás? Quiere decir que Dios bajaba continuamente a hablar con Adán. Esa relación con Adán no era, bájate ahora, no. Adán estaba en lo suyo, poniendo nombrecitos, comiendo y tal. Y Dios bajaba a hablar con Adán. ¿Quién sabe de qué hablaba? Mira, ¿y qué te pasó? ¿Y por qué le pusiste ese nombre? No sé, especulando tonterías. Pero su relación era esa, era una relación de que, oye, eres mi máxima creación, ¿vale? Vamos a compartir esto juntos, vamos a disfrutarlo juntos. Hasta que, bueno,
cometió el error que cometió, pero siento que cuando él baja y con esa confianza le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? O sea, no estás donde normalmente te he conseguido. Claro. Y después con aquel amor descubrir que todo mato, te cubro de pieles y tapo tu vergüenza. Con el mismo amor. Es increíble de que todavía a mí me cuesta mantener una relación con Dios de esa forma. Y trato a veces de ver, me gustaría que la Biblia dijera qué hacía Jesús en esos momentos. ¿Cómo te relacionabas de esa forma? De esa forma de yo escucharte y de yo hablarte, como le podría haber llegado en algún momento a mi papá, o como mis hijos llegan a mí y me cuentan algo de su vida, o no sé, esa relación, digamos, informal, que no tiene que hacer nada. Tal cual. Dice, el tercer punto, quédate quieto. Permite que la gracia de Dios destruya tus diplomas religiosos. Jacob era un tipo peleador, peleaba en el vientre de la madre, salió agarrado del talón del hermano, se agarró a piñas con Dios. Dios no le podía ganar. Al fin de cuentas, si no aflojamos nosotros, Él nos va a aflojar a la fuerza. Dios quiere hacer cosas en y con nosotros, pero muchas veces no lo dejamos, porque tenemos nuestras propias estructuras o porque pensamos que es de determinada manera. El cuarto punto, quédate quieto y permite que Dios hiera tu autosuficiencia. Dios terminó aflojándole las piernas a Jacob. Le quedaron marcas de por vida y este mensaje es para vos y para mí, para los movedizos autosuficientes. ¿Cuándo vamos a dejar de pelear? Simplemente quédate quieto y déjame amarte de una vez por todas, ¿no? Bueno, ahí hay una canción, no sé si la vieron, yo traje para escucharla, pero vamos a hacer una cosa, vamos a ir al segundo capítulo y después escuchamos juntos las dos canciones, ¿les parece? No la paso Débora, la segunda. No, debo pasar la No, pero pasar. Estuvo bien, Débora, que pasó la canción, ¿no? Sí, estuvo muy bueno. Muy bueno. Bueno, el segundo capítulo, la verdad que para mí a veces el tiempo es tan tirano. A mí me gustaría que tratemos un solo capítulo por clase, la verdad, pero no podemos, tenemos que hacer dos, ¿no? Así que el segundo capítulo, ¿tuvo Jesús un ataque de pánico? ¿Qué hora es? Tenemos tiempo, vamos bien. ¿Alguno tuvo un ataque de pánico alguna vez? Ahí tenemos 2, 3. ¿Alguien más? ¿No? Qué bueno que no han tenido. Qué bueno los que no tuvieron, qué bueno. Yo tuve. Yo tuve ataque de pánico. Ataque de pánico, ataque de ansiedad. Hay distintas formas, ¿no? Ahora, él dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Y se pregunta, sanamente o locamente, ¿tuvo Jesús un ataque de pánico? Yo no sabía que Jesús había sudado sangre. Dice la palabra, que su sudor era como gruesas gotas de sangre. Y está comprobado que por un nivel muy grande de estrés se puede llegar a sudar sangre, ¿no? Reconocer que no somos realmente como quisiéramos ser no debe llenarnos de culpa o de autodesprecio. ¿Y les pasa esto o no? Díganme. En algún momento de mi vida, ahora no. No. La verdad que yo cuando peco y me doy cuenta,
me siento una porquería. Me he sentido así, con autodesprecio. Sí. Sí, ¿no? A mí también me pasa, ¿eh? Sí, con culpa. Y muchas veces. A ver, Generalmente eso, autodesprecio no, porque la verdad que no, mi parte, digamos, de autoestima siempre está soy un tipo, no, pero a pesar de eso, soy un tipo muy inseguro en un montón de cosas. Yo termino de hacer algo, se entendió algo, pero porque yo mismo a veces quiero decir un montón de cosas. Pero no me importa y lo sigo, pero sí la parte de la culpa, y no porque, pero es por una cuestión de, tal vez yo siempre lo atribuyo un poco porque soy así y otro poco porque hay una cultura descendiente de judíos, descendientes de italianos, un background cristiano mal llevado, siempre tiende a que vos tengas un pensamiento culposo. Sí, es verdad eso. Eso es el problema. Entonces, es normal que lo sintamos, pero es una cosa con la cual estás trabajando. Entonces, está bueno reconocer que no nos tiene que llenar de culpa, pero está ese pedacito ahí siempre dando vueltas porque pues tenemos todo lo otro ahí atrás. Pero no es esto de que el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos dice tiki. Yo no sé si ponerle culpa o no culpa, sí, autodesprecio. No. En determinada Pero situación. que el Espíritu Santo te dice, estuviste mal, y eso a mí me hace dolor en el corazón, Sí, porque pero decía, te pone ¿cuánto en más te acuerdo, habrá dolido al pero te Señor? pone en acuerdo, ahí está, pero no te sentís culpable por el hecho de serlo nomás. O sea, yo no me siento culpable, o sea, hice una macana. El Espíritu Santo me dice, te mataste una macana. Y me duele el haberlo hecho, pero eso no... estás para aprender de nuevo ahora, ¿no? Claro, ¿Estás para aprender de nuevo? Ahí es. O sea, no sentís culpa. No, El Espíritu pero Santo te Un ratito más. Aprender un ratito más. No, pero un ratito. A ver, un poquito. ¿Alguien vio un poquito de culpa de vez en cuando? Me parece que no está mal, ¿no? ¿Alguien vio el noticiero? ¿Alguien vio el noticiero ayer? Antes de ayer, el noticiero del 13, donde pasaban el testimonio de Thompson, ¿no? Donde el pibe, vos decís, bueno, llora, sí, está bien, ya se comió 4 años, pero tardó 4 años en tener un poquito de culpa, ¿no? Tardó 4 años. Ahora, bueno, no importa, no quiero agrandar esto, pero a lo que voy que un poquito. Ahora, Dios vino a sacarnos la culpa. Él se llevó nuestras culpas, ¿no? A fin de cuentas, lo que no te amargará en la vida es no... Al fin de cuentas, lo que te amargará en la vida es no reconocerlo. O sea, reconocer que no quisiéramos ser como debemos, no debe llenarnos de culpa o autodesprecio, pero al fin de cuentas, si no lo reconocemos, eso es lo que no nos va a llenar o nos va a amargar la vida. ¿Qué está queriendo decir? Está queriendo decir que no reconocer un problema es negarlo, y eso te va a llevar en contra, te va a ir en contra. Este pibe de ayer en la televisión no reconocía que había matado a un pibe, ¿no? Y le había quedado la zapatilla marcada en la cara, y decía, sí, pero yo, no sé, le pegué, querido, ¿viste? No reconocerlo te va a amargar la vida, pobre, ¿no? ¿Qué forma? Porque es una vida sin Cristo antes y ahora también. Entonces, Dios quiera que alcance la salvación ahí, ¿no? Estamos comparando esta persona sin Cristo y nosotros, que tenemos a Cristo en el corazón, ¿no? Entonces, muchas personas sin Cristo en el corazón no tienen culpa de nada. Tal cual. Porque no tienen al Espíritu Santo morando en su corazón que les dice tiki, como
como a nosotros y no nos deja. Y si tal vez, como dijiste vos antes, no pedimos a Dios perdón por los pecados porque no quiero escuchar el tiki-tiki del Espíritu Santo, bueno, pecado sobre pecado, hasta que un día el Señor sí me para con un tanque de guerra. Yo creo que hay algo. Porque soy hija. El Espíritu Santo, aun cuando no sos hijo, te va a estar advirtiendo. ¿El Espíritu Santo? Y te va a advertir, porque de alguna manera te busca, te llama. Al que no conocía. Es el Espíritu Santo, ¿no? Pero hay algo que dice que la conciencia trabaja para Dios. Claro, a través de La Biblia dice de que aquel que nunca escuchó de Cristo será juzgado por su propia conciencia. Claro. Eso por un lado. No juntemos las dos cosas. El Espíritu Santo te va a hablar aún no siendo hijo. Sí. ¿Por qué? Porque es el que convence de Pecado. Escúchame. O sea, en algún momento vos no sabías quién era. Claro. Te digo, en tu vida no está bien. Este es el camino. Y vos tuviste esa cosa. ¿Por qué te ¿Quién le habló a ella? Ahí te se presentó buena que Te hago una pregunta porque no me queda claro. Si una persona no tiene el Espíritu Santo, tiene la conciencia, la educación que le dieron sus padres, etcétera, etcétera, pero si no tiene todavía el Espíritu Santo, no le va, capaz como este chico nunca tiene culpa. No, está bien, pero el Espíritu Santo sí puede hablarle. ¿Cómo? Sí puede hablarle. Él no sabe que, todos nosotros no sabíamos quién era. Hasta que aceptamos. Hasta que aceptamos. Ahí te porque es el llamado. Resulta que todo esto ¿El era vos. Espíritu Santo de qué le habla a la persona? De pecado. De la necesidad. Convence. ¿El Espíritu Santo le habla a una persona que estuviste mal? Que habla el Espíritu Santo no es que va a venir una voz audible ni va a bajar una paloma. Yo escuché un día a alguien que dijo, me presenta el mensaje de salvación. Y lo escuché y me quedé y dije, wow, era por acá. Pedro, deja las redes y seguime que te voy a hacer pescador de hombres. Pedro podría haber dicho, no, mira, yo con esto vivo, laburo, el negocio. Mateo. Y Mateo era todavía un caso más extremo, más despreciable. Larga el kiosquito de los impuestos. Pero después fueron seguidores. Quiero, a ver, vamos, déjenme un cachito, que así podemos seguir. Déjame, vamos a ver. Hay montones. A ver, tenés. Comprobamos una cosa. Déjame un cachito. Hay en la Biblia muchos ejemplos donde el Espíritu Santo le habló a no cristianos. Ejemplo, Ciro, el rey de Persia, a quienes estaban presos, estaban cautivos en Persia, los israelitas, pero sin embargo Dios dice, Ciro, mi siervo, Ciro, mi siervo, hará todo lo que yo le diga. ¿Viste? Y no era cristiano. No era un israelita, un seguidor de Dios. Pero Dios dice, Ciro, mi siervo. Ahora ya está, ya podía apagar. Yo digo, acá comprobamos, con todo lo que estamos hablando, que nos gusta ir más allá de lo que es simple. Claro, tal cual. Apaga si querés el aire ahora porque nos cocina. Fíjense lo que dice, Fito Páez, un bálsamo. ¿Por qué era un bálsamo Fito Páez? Porque a él le costaba componer, ¿no es cierto? Y cuando él se sintió identificado porque le costaba, ¿no? Y nos pasa que nos sentimos identificados. Apaga si querés. No, pero igual ya está, era para calentar un poquito y nos sentimos identificados con alguien cuando
cuando pasa alguien que sufre las mismas cosas que nosotros sufrimos? Sí, claro. ¿Verdad que sí, no? ¿Eh? No tan solo, ¿no? Yo me sentía identificado cuando alguien se sacaba una mala nota, yo también me había sacado. ¿Eh? Y claro, le decía, creo que se los compartí alguna vez, ¿viste? Venía y dice Garibaldi 1 y mi compañero me decía, ¿viste? Y yo siempre le decía, hay alguien que es peor que uno, ¿viste? González 0, ¿viste? Le decía. Y yo ahí me sentía identificado también, ¿no? Era un bálsamo sanador. ¿No es cierto? Pero no, fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Y se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tan la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. La angustia de Cristo, ¿no? Me siento morir. De Cristo es algo... Antes de la cruz, me siento morir. Una de las características más destacables del ataque de pánico es que la persona siente como si se fuera a morir. Yo, que lo he tenido, les puedo asegurar que es así. Pero le faltó la más importante, que es la hiperventilación. Jesús no tuvo la hiperventilación. También. Eso no la tuvo. Si no se hubiese podido concentrar ahora. Tal cual. Otra es la sudoración intensa. Como gruesas gotas de sangre. No dice la Biblia si no tuvo hiperventilación. No, pero cuando te hiperventilación, no, cuando te concentras. Estaba asfixiado. ¿Cómo se paraba a caminar andando con los apóstoles? Ahora, Estaba asfixiado, claro. Jesús sabía que iba a morir. Claro, por eso. Escuchen, Jesús sabía que iba a morir y sufriría mucho. Y al fin de cuentas, no es pecado tener miedo, dice el autor. Y nos cuesta ver un Jesús tan humano que haya vivido nuestras mismas sensaciones que nosotros vivimos. Cansancio, hambre, dolores. Y solemos pensar, pero Jesús era Dios. Así cualquiera. ¿No? Me gusta como lo dice, ¿no? Dice, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y el pasaje sigue diciendo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Esto se llama, la palabra despojó es la palabra quino, se le llama quinosis, y se traduce despojo. Su significado especialmente es en las frases donde dice que toma forma de siervo y es semejante a los hombres. Cristo no se vació a sí mismo de su deidad, o sea, no dejó de ser Dios. No dejó de ser lo esencial y eternamente que era. Dice la versión inglesa, aunque no da una traducción exacta, expresa muy bien lo que dice el Señor. Eso lo dice el diccionario de Vine, ¿no? Él hizo una renuncia voluntaria a sus derechos divinos. Quiere decir que él voluntariamente dice, voy a dejar mis derechos divinos de lado y voy a sufrir como hombre. Hay un predicador que dio una explicación súper sencillita y quizás no es tan teológica, ¿no? Pero él dijo que es como cuando el hijo del rey deja todo y se va a otro reino a laborar, a trabajar, sin dinero, sin que nadie sepa que es príncipe, sin que nadie lo ayude económicamente, sino que tiene que ganarse todo por sí mismo. Entonces él dice, más o menos algo así fue la situación de Jesús. Este hombre aquí, a pesar de que estaba en otro reino, no dejó de ser un príncipe, no dejó de tener todo el dinero que tenía, simplemente no estaba en capacidad de usarlo por voluntad propia. Por voluntad él había propia. decidido tomar esa condición. Pero lo de Jesús es mucho más grande, porque él sabía desde la eternidad lo que iba a sufrir.
y sabía que iba a morir. Si niegas o ignoras o olvidas la humanidad de Cristo, corres el riesgo de negar, olvidar o ignorar también tu propia humanidad. Y eso, lejos de acercarte a Dios, te alejará de Él. Debes hacer las paces con tu naturaleza humana. Cuando Dios te hizo, no dijo, qué desastre. Se contradice. El autor se contradice y vieron. Estoy más amiga ahí cuando se contradice. Claro, no dijo qué desastre. Por el contrario, dijo, qué bueno. Y Dios bendijo la humanidad. Ahora, el autor dice, en un principio, que nosotros reconocemos que somos un desastre, pero Dios no dice de nosotros que somos un desastre. Esa es la diferencia. Acá dice, Dios no dijo que somos un desastre. Y una cosa, cuando Dios dijo, qué bueno, no había caído. No había Dios, caído. sos un desastre porque tu humanidad está caída, pero Dios sigue diciendo, mi creación es buena, y por eso instrumentó todo lo que instrumentó para recomponer eso. Claro. Pero hoy lo somos por pura gracia. Pero aparte, hizo la humanidad, nos hizo a vos, a mí, sabiendo que íbamos a caer. Y antes de crearnos, sabía Cristo que iba a sufrir y a morir por nosotros. Un amor extraordinario. Yo siempre me planteo que hubiera sido más fácil no criar al ángel de luz, por ejemplo. Claro. ¿Para qué, no? Me evito ese problema directamente. Voy a hacer la creación, pero buenísimo no me hago el ángel de luz. Pero hizo al ángel de luz sabiendo que él iba a hacer todo el lío después. Terrible, ¿no? Terrible. Qué bárbaro. Qué bárbaro nuestro Dios, ¿no? Ahora, sigamos. ¿Qué hora es? Venimos bien. Tenemos 20 minutos, tenemos 10 minutos más, 15 minutos más. ¿Qué piensas cuando le pides a Dios ser más como Él? ¿Y qué? Es que el tema es que ¿qué querés? La parte piola de los superpoderes, o la parte donde me vacío y me despojo. Qué bueno. ¿Por qué no pensar más en ese Jesús humano que se puso en nuestros zapatos, experimentó en carne propia nuestras miserias? Lo vemos dubitativo, con ganas de salir corriendo, evasivo para evitar la cruz. Jesús en su más rústica humanidad. Esto es bueno porque normalmente uno canta, ¿no? Yo quiero más de ti. Y piensa en esos dones de los que hablábamos, o en ser más paciente, o tener una palabra poderosa, una oración poderosa. Y este Dios, tal vez más humano, requiere más de nuestro abrazo, de nuestra oración mano a mano por el otro, de nuestro mensaje ante la necesidad, de la oración comprometida, pero comprometida aunque sea una vez, cuando alguien te pide que ores. Una vez. Con una vez es suficiente. Si son más, mejor. Un Dios más humano. ¿Saben? Cuando alguien me pide que ore, suelo ponerme y orar en el momento, porque sé que después me olvido. Por lo menos una vez. Una vez. No le niegues un abrazo a tu hermano. Cuando a veces les pido a la iglesia que se junte, que abrace al hermano que está al lado. No lo hago para que sea algo social.
Lo hago porque eso me ha bendecido a mí. A veces mucho más que el propio mensaje. Tan solo el abrazo de mi hermano, ser como un Jesús. Mucho más humano. Y no podemos dejar que eso nos pase por alto. Es mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Él lo hizo, pero fue un Jesús fiel hasta la muerte, por amor de nosotros. Hoy se sabe que son respuestas agravadas, hablando del ataque de pánico, ¿no? Hoy se sabe que son respuestas agravadas ante un miedo irracional, sin que haya causas que lo expliquen, como el estrés, los trastornos de ansiedad, así se le nombran. La verdad es como que no hay razones como para tener un ataque de pánico, pero lo tenemos, muchas veces. Ahora, lo de Jesús fue peor, porque su angustia fue el resultado de una causa real que le esperaba, la tortura y la muerte. Y no fue irracional, como dice aquí. A ver, esto no. No fue irracional, sino más bien racional, porque él sabía lo que vendría. O sea, él en su memoria nunca dejó de ser Dios. En su memoria nunca dejó de ser Dios. Jesús se identificó con nosotros en todas nuestras vulnerabilidades, comenzando por nuestra tendencia a la tentación. Y ahora sí, vamos a ver un verdadero bálsamo sanador, ¿no? Sino uno que fue tentado en todo, dice la palabra, de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Uno que fue tentado en todo. Nos cuesta ver a Jesús de esta manera. ¿Cuáles son las tentaciones que te achacan? Porque no digamos que todas las tentaciones, que las vencimos a todas. Porque entonces ya sos un angelito. Eso no va a pasar hasta que Eso no va a pasar. ¿No es cierto? Yo sé que en todas mis tentaciones, yo digo esto porque quiero que pienses. ¿Cuáles son las tentaciones que más te aquejan? Y que las saben el Señor y vos nada más. Las saben el Señor y vos. Pero Él fue tentado de la misma manera. De la misma manera. Fue despreciado y rechazado, dice Isaías 53. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Él fue conocedor del dolor más profundo. Leer Isaías 53 es extraordinario. Leerlo y volverlo a leer y entender lo que Él sufrió por amor de nosotros. Lloró ante la tumba de Lázaro como cualquiera de nosotros. Y seguramente se hizo cargo de la madre y de los hermanos al morir su padre José, llevando adelante una carpintería familiar. Esto es posiblemente historia, porque en la Biblia no lo dice, pero sabemos que no se habla más de José. Después de los 12 años, así que se sabe que en algún momento entre los 12 y los 33 de Jesús, José partió. Y era natural que el hijo mayor se hiciera cargo de la familia, se hiciera cargo del negocio. Él era el que seguía luchando con los proveedores, con los que no pagaban, con los que encargaban de la misma forma que nosotros. No, y debe haber sido así porque el primer milagro que se le relata de Jesús, que es el de las bodas de Caná, la relación entre él y su madre es una relación madre-hijo. A pesar de la respuesta de mujer, ¿qué quieres que haga? Se ve que es una relación donde él se dice, bueno, vale, no le haga pasar vergüenza a esta gente, vale.
Pero se ve que es una relación de que no estoy viendo en ese momento al que iba a ver después, sino que era una relación madre e hijo, una relación de ir a una fiesta, de estar con amigos, o sea que humano no es una especulación. A mí me hubiera encantado que la Biblia diga algo entre los 12 y los 33, ¿no? Que nos hablara algo de cómo era la relación de Jesús con su madre, ¿no? De cómo se sentaban a la mesa a comer, de qué compartían, pero no nos dice la Biblia. Se muestra ¿no? mucho en las películas que están dando ahora, las series, los episodios del elegido, Sí. no están tan arreglados, ¿no? Pero se muestra mucho esa cotidianidad. Sí, toda imaginación, ¿no? Es una Toda genialidad imaginación. la especulación de ellos. Sí, tal cual. No, Delito, no me... Dice, supo cultivar una relación con el padre cubierto de azarrín. O sea, tuvo una relación callejera. Históricamente, o sea, hay algún tipo de registro mínimo sobre esa etapa por la cuestión de cómo era la vida cotidiana del judío promedio en esa época. Uno de los valores de la reforma que se heredó fue la cultura del trabajo, que arraigó en los países, obviamente, que la reforma no fue perseguida y no vivió bajo el amparo de la contrarreforma. Caso contrario a los países de los cuales nosotros venimos. Y una de las cosas que insistían los primeros reformistas y los movimientos como los anabautistas era el hecho del trabajo, porque Jesús había trabajado. Porque Jesús había trabajado, era eso. Precisamente esa frase de cubierto de acerritos, él se hizo cargo del negocio, él trabajó, él se educó. O sea, le cabía todas las cosas comunes y en eso había, digamos, un mérito, por decir de alguna manera, en el hecho de decir, está bueno, nosotros si queremos seguir, vivir como él, repliquemos esa parte también, y no solo la parte mística y todo eso. Claro. Interesante, o sea que sí es. Tal cual. También podemos pensar, ¿no?, en aquello que pasaba cuando dice la hermana y los hermanos de Jesús te buscan, ¿no? Porque ya, dice, se salió de sus cabales, ¿no? Pareciera, ¿no? O dejó de cumplir la función que estaba cumpliendo, no sé. Pero hay tanto como para pensar en esto. Él cultivó una relación diaria. Jesús se identificó con aquellos a los que nos cuesta asumir la voluntad de Dios. Padre, si es posible, pero no mi voluntad, sino la tuya. Y gracias a que Él no se rindió, hoy tenemos vida eterna. Así que ánimo. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros y sin embargo Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Él es alguien que nos comprende. Realmente no podemos saber si él tuvo un ataque de pánico o no. Porque el ataque de pánico... No podemos saber. No sabés lo que va a pasar. Tal cual. Claro, por eso, es una conjetura decir que tuvo un ataque de pánico, ¿no? Una cuestión muy actual. Pero hay algo... Dos renglones, y tiene que ver con lo que dijo Julio. Si deseas más de Dios, comienza a prestar mayor atención a la humanidad de Jesús y amigate con la tuya, o sea, con mi humanidad. No con mi desastre. Con mi humanidad. Y ahí es lo que dijo Julio. Tema de un poquitito por el autor. No sé, mañana en la mañana cuando vuelva a... Quiero que pensemos en esto un poquito. Sin duda Dios
nos habla a cada uno, ¿no? Nos habla a cada uno. Él hablaba de un bálsamo sanador, de algo que nos hizo bien, algo que le hacía bien cuando se sintió identificado. Y es bueno que nos sintamos identificados con Cristo en nuestras propias fallas, sabiendo que Él sufrió las cosas, pero salió victorioso. Y que tenemos en Él ese poder para salir victoriosos también. Amén.